Hola a todos, bienvenidos a Tech Talk, el espacio donde conversamos sobre tecnología, innovación y transformación digital y cómo todo impacta en nuestra sociedad. Este episodio es muy especial porque arrancamos oficialmente el primer episodio de la cuarta temporada. Una nueva temporada con más conversaciones profundas, más referentes, más ideas que nos ayudan a entender hacia dónde va el mundo digital. Antes de arrancar la conversación, quiero invitarles a que sean parte de las redes sociales de nuestra comunidad. Síguenos a GM7 Digital en Facebook, Instagram, TikTok. Descárgate la app GM7 para acceder a contenido exclusivo. Y no te olvides de seguir a TechTalk en Instagram, X, TikTok y YouTube. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Hoy tenemos un invitado de lujo y muy importante. Nos acompaña el PhD Yanio Jadán Guerrero, rector de la Universidad Tecnológica Indoamérica, investigador en ciencias de la computación, con un enfoque muy fuerte en la interacción humano-computador, gamificación y tecnologías inclusivas. Yanio es ingeniero en informática, tiene maestrías en seguridad informática y administración de empresas y un doctorado en ciencias de la computación. Es autor de 5 libros y más de 100 artículos científicos con presencia en congresos internacionales en toda América, Europa y Asia. Además, queremos recalcar un logro muy importante. Yanio recibió un reconocimiento otorgado por el capítulo IEEE Ecuador como profesional destacado por su aporte a la investigación científica, la innovación tecnológica y el impacto social de sus proyectos. Yanio, bienvenido a Tech Talk y un gusto nuevamente tener un invitado de lujo y rector de la Universidad Indoamérica. Reciban un cordial saludo, pues desde donde me encuentro actualmente en Ambato. Gracias, estimado Jairo, por esta invitación y a la comunidad de Tech Talk que nos están siguiendo. Pues yo he sido uno de los seguidores de este espacio de divulgación científica donde abordan bastantes temas interesantes y pues qué lujo hoy y qué honor que tengo empezar esta nueva temporada para hablar de este tema que me apasiona, de gamificación, de tecnología, de innovación y hacia dónde va la transformación digital. Es para nosotros también un honor tenerte aquí en nuestro espacio de divulgación, Janio. Y para arrancar, vamos con lo esencial. Como tú mencionaste, conversaremos sobre un tema de gamificación. Este tema de gamificación, ¿cómo lo definirías desde tu experiencia académica y profesional? Bueno, en realidad la gamificación, tal vez término nuevo para algunos de ustedes, vienen de este término inglés game y que fue acuñado por un creador de videojuegos. Luego, con el tiempo, se lo fue pensando y dijeron, ¿y por qué no lo ponemos, no hacemos un gamification? Entonces, que tal vez en español lo podríamos decir ludificación. Pero bueno, más conocido es este término de gamificación, donde yo lo definiría no como el uso superficial de juegos en el aula, sino como una estrategia pedagógica intencional que incorpora mecánicas, dinámicas y narrativas propias del juego para diseñar experiencias de aprendizaje más motivadoras, significativas y participantes. Más adelante abordaré esto de las mecánicas, pero de forma general. Las mecánicas es el cómo funciona el juego. Son las reglas y estructuras operativas que guían la acción del participante, del jugador, del estudiante, definen qué se puede hacer y cómo se progresa. Entre ellas los retos, misiones, niveles, fases, puntos, etcétera. Y las dinámicas, lo que genera en el jugador, son las respuestas psicológicas, sociales y emocionales que emergen a partir de las mecánicas.
Por ejemplo, la motivación y compromiso, la competencia, la curiosidad, el flujo. Entonces, en conclusión, la gamificación permite motivar la motivación intrínseca del estudiante, favorecer el aprendizaje activo y promover el trabajo cooperativo especialmente, sin perder de vista el objetivo principal, el objetivo formativo, los resultados de aprendizaje y la evaluación. Cuando esta gamificación está bien diseñada, pues la clase de juego se convierte en un espacio de aprendizaje más motivador, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Importante este concepto de gamificación que nos das, pues efectivamente, como tú indicaste, consiste en aplicar estos elementos del juego en contextos no lúdicos para motivar y comprometer a las personas, mejorar la participación, el aprendizaje y hacer las experiencias más dinámicas y significativas para quienes están utilizando la gamificación. Pero muchas veces, Janio, se confunde la gamificación con jugar como un juego de video. ¿Qué elementos hacen que esta experiencia esté realmente o se diferencie, sea gamificada en el aspecto tal vez educativo, turístico, etcétera, en donde se pueda aplicar la gamificación? Sí, es verdad, Jairo, que yo indiqué pues un concepto más orientado al aula, la incorporación del juego en el aula. Pero es verdad, la gamificación no solo puede estar en el aula, puede estar en otros ámbitos más serios, pero para hacerlos más motivantes. Por ejemplo, he leído en otros países que utilizan gamificación, retos, por ejemplo, los municipios, para con creando una historia, una narrativa, un juego, se puedan tener un propósito, por ejemplo, recoge la basura o reciclar botellas y les dan recompensas, boletos para el tren o yo qué sé, incluso hasta monedas propias, dinero. Entonces, una experiencia está realmente gamificada cuando el juego no es solo un adorno, sino es el motor que estructura el aprendizaje, el propósito. Desde una perspectiva académica y práctica, estos son los elementos claves que lo distinguen. Por ejemplo, primero el propósito pedagógico. ¿Qué es lo que queremos enseñar? El objetivo de aprendizaje, ¿sí? Que puede ser cualquiera de las áreas, matemáticas, física, ciencias, historia. Y a veces, más bien, la gamificación se utiliza en estos entornos que son complejos, que son rutinarios, son repetitivos, aburridos. Entonces, ahí es donde pues inyecta una narrativa, ¿sí? Una historia para, en relación a esta historia, crear todas estas mecánicas dinámicas. Por ejemplo, ya tenemos una historia, creamos un escenario donde se va a desarrollar esta historia, creamos los personajes, sí. Entonces ahí se van articulando las mecánicas de juego funcionales, por ejemplo, los retos y misiones, cómo se le recompensa al estudiante puntos, niveles o progreso, y las reglas del juego, reglas y condiciones. Pero todas estas recompensas no es por simplemente eh, obtener algún objeto dentro del juego, sino más bien cómo se obtiene ese objeto, a través de la resolución del problema, a través de alguna pregunta o a través de descifrar un acertijo relacionado al tema. Para esto también está el progreso, es decir, el progreso visible y retroalimentación constante, porque como en todo juego nos podemos equivocar, y ahí está lo rico, que podemos volver a repetir la actividad. Y en la repetición hay esa apropiación de conocimiento y la retroalimentación constante. Eso refuerza la motivación, favorece la autorregulación, da ese sentido de esfuerzo. La participación activa y rol del estudiante es fundamental para que también, sobre todo en estos ámbitos hoy en línea, pues para que no sea una charla magistral donde el profesor está hablando y no sabe si está
activos. Los estudiantes solamente vemos las cámaras. A veces hasta pedimos que las abran y pues por problemas técnicos no las pueden abrir. Entonces, ahí es donde la gamificación toma un rol importante, porque se vuelve participativa. El estudiante participa, se hace una activación cognitiva real y donde se le ponen los retos, resolver problemas, tomar decisiones, aplicar conocimientos. Y finalmente la parte de cómo evalúo esos conocimientos. Entonces debo crear estos mecanismos de evaluar este aprendizaje, pues de ahí existen pues algunos instrumentos y ahí viene, por ejemplo, a lo mejor estos sistemas de coevaluación en línea, donde hay algunas herramientas que ya existen en la nube y donde se las puede incorporar. Entonces, básicamente todo debe estar alineado. Objetivos, actividades, mecánicas y evaluación. Realmente gamificada, integre objetivos claros, reglas definidas y retroalimentación constante como indicaste tú, y también incluye los famosos retos, recompensas y los niveles que mantienen esa motivación hacia los estudiantes, de acuerdo a tu indicación, a tu explicación. Pero en la actualidad se habla mucho de temas como por ejemplo la transformación digital. Sin embargo, la gamificación quizás se integra dentro de este contexto de concepto de transformación digital. ¿Cuál es tu opinión, Jani? Sí. Em, la gamificación no solamente se lo puede hacer con el uso de tecnologías. Por ejemplo, el uso de la gamificación es crear un juego de cartas o crear un juego de mesa. Incluso crear una estrategia pedagógica utilizando los recursos del aula, de acuerdo a los niveles, pero por ejemplo, estas medallas, estas recompensas pueden realizarse en papel, en cartulina, incluso hay estrategias que se llaman Lego Serious Play, donde utilizan bloques de, de Lego para, por ejemplo, se utiliza en empresas cuando hay problemas entre departamentos, cómo limar esas asperezas, cuando hay una nueva campaña o cuando pueden crear un nuevo producto. Entonces, se trabaja en equipo de forma cooperativa usando Legos, exponen su prototipo, su idea, y esto genera todos estos aspectos que hemos venido hablando. Pero bien, también la gamificación está yendo y de la mano, muy de la mano, se integra con la transformación digital porque utiliza plataformas digitales, utiliza estos recursos tecnológicos que existen ya en el aula para hacerlo un poco que estos retos sean más fácil de llevar. Y esta, a su vez, pueda ser aplicado en un entorno más amplio y más global. Entonces, la transformación digital no consiste únicamente en incorporar plataformas, software, e inteligencia artificial, sino repensar los procesos, los roles, la cultura organizacional, lo que hablaba de la gamificación, que puede ser aplicada sin herramientas tecnológicas, pero de alguna manera esa transformación, ahí también entra la innovación. La gamificación actúa como un catalizador de cambio y en los procesos de transformación digital, por ejemplo, en la gamificación que lo estamos viendo en este último tiempo y en la era de la inteligencia artificial, es primero que facilita la adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? Que depende de los retos, se las puede utilizar, así reduciendo la resistencia al cambio al introducir estas metas claras y los progresos o el diseño mismo de los escenarios, de los avatares, ya entra algunas herramientas que pueden. También promueve el aprendizaje continuo, especialmente en estos entornos digitales donde el usuario debe explorar, experimentar y equivocarse. Refuerza la cultura digital al fomentar una colaboración, autonomía y toma de decisiones, competencias claves en esta parte de digital. Y finalmente, la parte de inteligencia artificial.
gracias a la inteligencia artificial. Hoy se pueden crear escenarios fantásticos de, eh, de ciencia ficción, futuristas o incluso del pasado. Se pueden crear avatares. Se pueden crear avatares clonar al profesor, incluso clonar la voz del tutor para que tenga esa cercanía con el estudiante y definitivamente incluso a crear las narrativas, a crear los elementos y muchos otros aspectos. Y ahí es donde se conectan gamificación y transformación digital. Esta conexión entre gamificación y transformación digital resulta muy importante al hacer más humanos y motivadores los procesos tecnológicos, como tú indicaste, y facilitando la adopción de nuevas tecnologías y herramientas digitales mediante la participación y el aprendizaje activo. Además, impulsa, como mencionaste, quizás este cambio cultural que se requiere y el comportamiento de personas con la innovación. Pero la gamificación, hemos visto, Janio, que no solamente se está aplicando quizás en la educación, hoy en día se aplica en muchos sectores. ¿En qué ámbitos se ve mayor impacto en cuanto quizás en el ámbito de la educación, en la empresa, la salud o la sostenibilidad y gobierno? ¿En qué ámbito se puede ver, además de la educación, también aplicación de la gamificación? Desde mi experiencia, el impacto de la gamificación no es uniforme. Depende mucho del objetivo, el entorno y el diseño de la experiencia. Sin embargo, he visto mayor impacto real y sostenido en algunas áreas. Por ejemplo, empecemos desde educación, donde tiene el mayor impacto y tiene mayor potencial. En el ámbito de la gamificación ha generado transformaciones más visibles cuando se integran estas metodologías activas en educación. Por ejemplo, mayor participación y compromiso de estudiante. En esta línea he desarrollado algunas investigaciones. Entonces, donde planteo la propuesta de gamificación y desde experimentación sencilla, donde hago un pretest para saber los conocimientos generales del estudiante, hago la intervención a un grupo con la gamificación y a otro de la manera tradicional. Y después hago un post-test para ver si existen diferencias significativas. Y ahí es donde se puede ver y he comprobado de que se logra con la gamificación tener esta participación, este compromiso y la apropiación de conocimientos, incluso el desarrollo de pensamiento crítico, el trabajo cooperativo, diversidad en estilos de aprendizaje. También, luego de la educación en la parte de la empresa, como ya les hablaba, se utiliza mucho estas estrategias como Lego Serious Play y estos ha derivado la gamificación, se deriva también los juegos serios o serious games o también el aprendizaje basado en juegos, el ABJ, y unas micro gamificaciones que se llaman escape rooms y también los breakouts edus, que son como pues escenarios de salas de escape, donde se encierran en una sala y los jugadores y tienen que encontrar las llaves, tienen que encontrar las pistas, tienen que encontrar el código de la puerta en un tiempo determinado, o si no ocurre algo. Y van pasando a diferentes niveles. Entonces, estos se llaman los escape rooms. Entonces, dentro de la empresa, también la capacitación, también el uso, la capacitación de nuevas herramientas digitales, el desarrollo de habilidades blandas, incluso las simulaciones. En la empresa hay simuladores donde al estudiante le dan un monto inicial digital, una empresa, y tiene que desarrollar pues estrategias. Y el profesor inyecta factores externos como pues una protesta, una guerra, y de acuerdo a ello cambian. Y al final del semestre lo que tienen que los estudiantes saber si es que la empresa quebró, pues lo llegó adelante.
En enfermería también, donde hay estos fantomas, también en medicina, donde se configuran escenarios para que el estudiante pueda desarrollar estrategias. Y finalmente en la milicia donde hay estos simuladores, primero de los aviones o de tanques o de otro tipo de armamento, para primero, pues, aprender de forma digital antes de emprender. Entonces, también la sostenibilidad, ¿sí? Porque se crean estrategias de educación ambiental, cambio de hábitos, sensibilización comunitaria, y ahí intervienen incluso los gobiernos, los gas municipales, donde aplican este tipo de estrategias para cuidar el medio ambiente. En la parte del gobierno, pues también el ámbito gubernamental, la gamificación tiene un gran potencial para impacto eh, de la, de estrategias, por ejemplo, o de actividades que se tienen que hacer, participación ciudadana, educación cívica, servicios digitales. Entonces, definitivamente existen muchas áreas donde se puede aplicar gamificación. Como tú mencionaste, Janio, pues la mayor aplicación de la gamificación se ha visto en la educación y en la empresa, donde se puede mejorar el aprendizaje y el compromiso de las personas respectivamente. Pero también, como se indicó, la salud, la sostenibilidad, se motivan a través de la gamificación para generar cambios de comportamiento y de hábitos en las personas. Y finalmente, lo importante también sería impulsar esta gamificación en el ámbito gubernamental para favorecer esa participación ciudadana tan necesaria en la actualidad y la adopción también de servicios digitales por parte de la ciudadanía que resultan importantes ahora. Yanio, por otra parte, ¿en qué área puedes contarnos o algún caso concreto donde la gamificación haya generado un cambio real en las personas, quizá desde tu experiencia en la parte educativa o algún otro tipo de aplicación que conozcas de la gamificación? Aquí quiero contarles una experiencia. Una de mis líneas de investigación es la tecnología educativa y desarrollo de tecnología para personas con discapacidad. Eh, Trabajo desde una vivencia personal con personas con discapacidad, también en mis proyectos de investigación. Entonces, un compañero investigador con discapacidad visual, pues alguna vez estábamos en un evento de fiestas de Quito y queríamos jugar el 40. Entonces, quería incluirlo en el juego. Entonces, así que, pero me dice, no, las reglas son estas y él, como no puede observar las cartas, así que no podría. Pero ¿qué le digo? ¿Y qué tal si modificamos estas reglas y pueda una persona que le ayude a ver las cartas que están en la mesa y sus cartas? Bueno, y no la de sus compañeros, ¿no? Entonces, así que hicimos este cambio de las reglas y jugamos. Pues si mi compañero que tiene una gran memoria, pues llegamos a eliminar a varias parejas de expertos en 40, llegamos a las finales, no ganamos aquella ocasión, pero esta experiencia nos ayudó a pensar juntos en cómo desarrollar un juego de mesa que sea inclusivo para personas con discapacidad y no en el entorno educativo solamente, sino en el entorno familiar. Y ahí es donde nace Kinku. Y Kinku es un juego de mesa. em, Kinku es laberinto en quichua. ¿Y por qué solo pensó en laberinto? Porque así, este laberinto es en la vida real, como tienen estas personas con discapacidad, que sortear varios obstáculos, varias barreras para poder llegar a sus objetivos. Y entonces nace la narrativa. Y era eh, Kinku, el juego de mesa inclusivo. Y todo
se basaba en una leyenda de la historia de los incas. Entonces, con la historia que estamos familiarizados de que el tesoro está escondido en alguna parte, nadie lo ha podido encontrar, entonces hay que buscarlo. Para esto, pues, hay que conformar, pues los jugadores van a ser estos incas valientes, estos chasquis que van a recorrer el camino. Se van a encontrar con varios obstáculos, ¿sí? Como la brújula, que se daña la brújula, etcétera. Entonces, se crean las reglas. Los puntos podrían ser estos granos de maíz para que, que se cultivaba en aquel entonces, iban ganando esos granos de maíz. Los avatares eran estos incas y había que poner los retos. Y los retos, por ejemplo, eran que hablaban de la historia del Inca y tenían que responder preguntas, pero para hacerlo más interactivo, el elemento sorpresa tenía que si caía en un casillero, un túnel, a lo mejor pues se iba a otro y se alejaba del tesoro. Y también la parte de interacción, cómo aprender de los animales de esta época o hacer actividades físicas. Entonces, así que se creó la historia, se creó este juego de mesa y realmente se incluyeron elementos para que personas con discapacidad, especialmente visual, puedan interactuar. Y ahí se combinó la tecnología, por ejemplo, con realidad aumentada y códigos QR para que pueda ser accesible. A raíz de este proyecto, se han hecho investigaciones, se han experimentado también con otros grupos y, y justamente se quiere esto en algún momento que pueda salir al mercado para que pueda tener ese propósito de incluir en la familia a personas con discapacidad. Ejemplo que nos das, Janio, pues efectivamente nos permite tener un espectro amplio de la aplicación de la gamificación y se incluye algo muy necesario en la actualidad, pues efectivamente son las personas con discapacidad para que ellos también puedan utilizar estas herramientas de gamificación para mejorar su proceso de aprendizaje, su proceso de desenvolvimiento dentro de la sociedad. Y es muy relevante pues el poder utilizar esta gamificación, esta tecnología, digamos así, para ayudar a la sociedad de esta forma. Un gran ejemplo y proyecto de investigación que pues quienes nos están viendo y escuchando a través de TikTok pues podrán tomar ejemplo e incluso podrán considerar aplicaciones similares para poder desarrollarlos. Ahora, Janio, en la actualidad estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial. También existen otras tecnologías que tú ya las mencionaste, como la realidad aumentada o entornos inmersivos, la realidad virtual. ¿Sí? ¿Qué rol juegan estas tecnologías ahora dentro de la gamificación? Sí, desde mi experiencia académica y profesional en este campo de tecnologías y de gamificación, porque les comento de que esta asignatura o estas estrategias pedagógicas las utilizo mucho en mis clases. No importa de clases de qué es lo que tenga que dar. Si tengo incluso utilizado gamificación en investigación científica para poder aprender los métodos científicos, escribir artículos y hacer la experimentación. Y he utilizado gamificación. O para enseñar tecnologías también. De hecho, una tecnología o una estrategia que utilizo siempre es esta del ciberespacio. Y por eso es que le he puesto de fondo, donde me convierto en el comandante para guiar a explorar en el ciberespacio civilizaciones y tecnologías diferentes. Entonces, creo un entorno donde los estudiantes se registran en una nave, en Discovery, Supremacy, Halcón Milenario, Galáctica, Enterprise, solamente
las reglas es de que pueden integrar 5 tripulantes y deben elegir a un comandante, el que tenga habilidades tecnológicas para que les pueda guiar. Y en el escenario tienen que explorar diferentes planetas y en estos van a encontrar información y ellos tienen que ir describiendo en su bitácora de vuelo qué es lo que encuentran y cómo lo utilizarían en la Tierra con estas tecnologías. Y a veces hay unos retos complicados donde no solamente está la información, sino que tienen que ellos en esa herramienta explorar y ver qué es lo que pueden hacer y comparten la evidencia, el link, y en aquellos casos se les da una medalla. Van recopilando medallas y esto les asciende a comandante, ¿sí? En otros casos, pues también no, tomo el rol, pues a lo mejor de un hacker o o de un pirata y desarrollamos las estrategias, pues incluso el profesor debe tomar ese rol y, y ponerse ese sombrero y con ellos y con los estudiantes desarrollar. Entonces aquí juega un papel muy importante la inteligencia artificial. Eh, Primero porque fortalece estas ideas que los estudiantes eh, crean, porque una de las asignaturas que yo tengo es que los estudiantes creen su propio entorno. Entonces ahí pues utilizan los escenarios, los personajes, incluso la narrativa digital, eh, las voces y la parte de realidad aumentada es fundamental, entendiéndose realidad aumentada como pues una información adicional que se pone sobre el mundo real y se lo puede ver a través de los dispositivos móviles, que no se lo ve acá, dispositivos móviles, entonces es la realidad aumentada. En el juego de mesa que les hablé anteriormente, utilizamos realidad aumentada de dos maneras, porque hay de diferentes niveles. El código QR es una realidad aumentada, pero es la más básica, donde estos patrones de puntos negros o cuadraditos negros y blancos, pues al leerlo con la cámara, disparan un texto, un audio, un video. Entonces, ese código QR utilizamos para que se dispare un audio para que la tarjeta que una persona con discapacidad visual no la puede leer, entonces el dispositivo lo pueda leer por él. Y ahí también está el text-to-speech. El texto que está en la tarjeta se transforma a voz. Y eso es por algoritmos de inteligencia artificial, pasar del texto a la voz. También utilizamos unas tarjetas de realidad aumentada, donde, por ejemplo, aparecía un caballo y al verlo con la cámara del celular, este caballito tomaba vida y incluso realizaba, trotaba. Y entonces el reto era, haz como un caballo, pues si se lo haces bien, avanza 5 casilleros y en el juego, ¿sí? Entonces, estos mundos inmersivos es donde, de alguna manera, pues el jugador está dentro de este entorno, toma el rol en este escenario y y ahí es donde ayuda la tecnología, porque a través del teléfono, incluso hoy, las gafas de, virtuales se puede entrar a estos mundos, entonces también se pueden entrar a estos mundos inmersivos o metaversos que lo llaman, que son escenarios ideales para generar gamificación. En realidad, la aplicación de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la gamificación, juntar con la gamificación, la realidad aumentada, la realidad virtual, permiten generar estos entornos que nos comentaste, que son mucho más inmersivos y hacen que las personas que utilicen la gamificación, pues hagan eso, poder tener más concentración, mayor capacidad de entender a través de estar dentro ya del juego.
La gamificación, vamos a una sección que es muy interesante y también es parte de tu gran expertise, que es la gamificación aplicada a la educación, que está ligada a tu trabajo en la educación y en la inclusión, como nos has mencionado. ¿Cómo transforma en este caso ya la gamificación la forma en la que vamos a aprender? Tú ya nos mencionaste, pero ¿cómo podemos extender un poco más de este tema de cómo aporta la gamificación en el proceso de aprendizaje? Sí, yo creo que lo puedo decir con evidencia científica, porque yo tenía una hipótesis a inicios cuando yo empezaba este tema de gamificación, de que pues el uso de juegos, esto es muy natural desde pequeños cuando empezamos la escuela, pues en kinder, ustedes recordarán pues cómo jugábamos eh, pues sobre todo a juegos físicos, actividades. Luego en la escuela también pasaron los años y teníamos otros tipos de juegos como pues el crucigrama, el ahorcado, páreme la mano y otros. Pero estos se van perdiendo cuando ya entramos al nivel superior. ¿Sí? Ya hay menos porque obviamente la educación formal es más seria y todo eso. Entonces ahí una de las primeras preguntas de investigación que me hice es, los estudiantes de educación superior, de maestrías, al tener un entorno gamificado, ¿lo tomarán bien? ¿Podrán desarrollar el propósito de aprendizaje? Y es ahí donde pues viene el experimento. Dije, no lo sabemos si no lo probamos. Ahí es donde apliqué la gamificación utilizando mis habilidades en mi formación en ciencias de la computación, de, de crear estos entornos a través de la tecnología, utilizando diferentes herramientas, desde páginas web o plataformas como Moodle, y todas adaptándoles a esta parte de gamificación que ya se utilizaban a nivel de maestrías. Y efectivamente, como mi área es interacción humano-computador, HCI, que estudia los fenómenos que ocurren entre las personas y la tecnología, mis estudiantes, obviamente con el consentimiento, su consentimiento, pues de ellos trabajar y dar la información, los iba observando. Y realmente pude observar de que la gamificación transforma la forma en la que aprendemos, porque cambia el foco del proceso educativo. Pasamos de cumplir tareas a vivir experiencias con sentido. En primer lugar, la gamificación reconfigura el rol del estudiante. Eh, el aprendiz deja de ser un receptor pasivo de información y se convierte en un protagonista activo, que toma decisiones, enfrenta retos y aprende a partir del error. Y si se equivocaban o perdían un punto, no pasaba nada, porque podían volver a repetir y podrían esforzarse más para poder recuperar esa vida, ese punto o esa medalla. En segundo lugar, transforma la lógica esta del error en un entorno gamificado. Equivocarse no es un fracaso, sino parte natural del proceso, lo que reduce el miedo a participar y fomenta la experimentación y el pensamiento crítico. En un entorno serio, cuando tú dices, alguna pregunta y solo se escuchan los grillos, cric, 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 y nadie se arriesga, y a veces uno, el profesor, tiene que motivar y decir, a ver, Juan, Jairo, respóndeme esta pregunta. Entonces, como que obligándole, pero cuando hay este entorno, entonces es natural esa participación. Entonces, porque la gamificación integra emoción y cognición al incorporar estas narrativas, retos, progresión y motiva al estudiante a participar porque es como un juego, está participando. Entonces, en síntesis, la gamificación transforma el aprendizaje porque no se limita eh,
hacer más entretenido el contenido, sino que rediseña la experiencia educativa, ya que aprender sea un propósito participativo, desafiante y profundamente humano. Esto de rediseñar el entorno educativo resulta importante ya que ya hemos hablado de los beneficios concretos que se ve con la gamificación, que es esta motivación, mejorar la participación de los estudiantes y el aprendizaje. Pero desde tu experiencia en la aula universitaria y ahora como directivo de universidad, ¿cuáles son estos retos para que las universidades puedan implementar la gamificación quizás en los entornos ya de las aulas de forma masiva para que en las diferentes materias, claustros, se puedan dictar materias quizás con entornos gamificados que permitan mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Una pregunta súper interesante es y desde el rol de docente y también desde el rol de autoridad, y muy similar a lo que está ocurriendo hoy día con la inteligencia artificial. ¿Cómo abordar el uso ético responsable de ella en las aulas y a nivel institucional? Entonces, sí, sí, es una pregunta muy interesante. Ahora, sí, realmente, de mi experiencia, la gamificación, hay que también saber cómo utilizarla. Porque, por ejemplo, si yo utilizo gamificación todos los días en mi aula, estoy seguro que los estudiantes se van a aburrir. Entonces, van a decir, ay, otra vez el ciberespacio, otra vez este juego. Entonces, yo creo que ahí viene esta parte de análisis de la dosificación de la gamificación. Saber dónde y cómo podemos hacerlo. Esto se podría hacer, por ejemplo, para refuerzo académico, ¿sí? Es decir, combinar de manera híbrida el proceso tradicional, serio, pero podríamos utilizar la gamificación para hacer un refuerzo de lo que están aprendiendo, para no decirles papel y lápiz o ahora computadora y teclado para rendir un examen, sino que más bien podemos hacer una coevaluación a través de la gamificación. Otra podría ser cuando se aplica en estos entornos de educación en línea o donde hay aula invertida también, donde se puede como actividad dejar que ingresen a un entorno gamificado para el aprendizaje autónomo y que puedan reforzar conocimientos por sí solos o de forma grupal y puedan consolidar estos procesos de aprendizaje. Entonces, y comparándolo con la parte de inteligencia artificial, también es un reto. Por ejemplo, a lo mejor no se pueden poner políticas en firme, escritas, muy específicas, porque con el cambiante mundo de la inteligencia artificial, pues a lo mejor esas en poco tiempo quedan obsoletas. Pero sí orientaciones donde se puedan realizar. Y ahí es donde, por ejemplo, una de ellas a nivel ya como directivo es la capacitación. ¿Cómo funciona la gamificación? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Para que desde su análisis el profesor conozca y pueda incorporar en el aula y pueda hacer esta distribución, esta dosificación de estas metodologías o de estas tecnologías para pues sacar el mejor provecho de los estudiantes. Janio, pues la gamificación resulta ser una parte relevante o importante dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje como un elemento más dentro de las diferentes características, de diferentes elementos que puede tener el profesor o el docente para poder enseñar.
Ahora vamos a algo importante, Janio, que es la investigación, porque la gamificación nos lleva al lado científico también y al poder abrir espacios y líneas de investigación en gamificación. ¿Qué líneas te parecen en la actualidad relevantes el poder aplicarlas? Perfecto. Sí, basta que ustedes en el Google académico o en Internet, ustedes pongan dos palabras, investigación y gamificación, y van a encontrar miles, miles de artículos científicos que han hecho, que dan lugar a investigación. Entonces, y se puede realizar investigación en gamificación en diferentes áreas. Incluso ustedes pueden tomar una sola, una sola herramienta que quisieran evaluar. Y para ello se puede desarrollar una estrategia gamificada donde se pueden probar si esta herramienta tuvo un efecto en el aprendizaje. Entonces, realmente a través de gamificación se pueden realizar diferentes tipos de investigación. Pero, por ejemplo, una pregunta abierta dentro de gamificación que se puede investigar es sobre la evaluación. Porque hay muchos investigadores donde dicen, ¿realmente la gamificación funciona como lo dicen investigadores propositivos, donde hay muchas ventajas como la motivación, la cooperación? eh, ¿Realmente está generando aprendizaje o solamente una parte de entretenimiento? Sí. Entonces, creo que este es una línea abierta donde se abre para poder evaluar realmente si la gamificación está generando apropiación de conocimiento, porque el resto está comprobado. El resto está comprobado de que genera motivación, que genera participación, que genera esta interacción y conexión, pero realmente está funcionando para la parte de, entonces, una de esas líneas es la efectividad de la gamificación en el aprendizaje profundo, ¿sí? Otra es la gamificación inclusiva y accesible, del caso que les comentaba, porque muchos al menos si es gamificación en línea, se utilizan realidad aumentada o estos mundos inmersivos. Entonces, ahí, esta parte es una línea prioritaria, ya que estudios que integran diseño universal para el aprendizaje, accesibilidad, discapacidad y diversidad cognitiva están demostrando que gamificación puede ser una herramienta poderosa para la equidad educativa cuando se diseña desde la inclusión y no como una adaptación posterior, como el ejemplo que les explicaba del juego de mesa. Entonces, por ahí también. Otro, gamificación y tecnologías emergentes, donde entra la realidad aumentada, la realidad virtual, el aprendizaje adaptativo. Imagínense ustedes un chatbot, ahora como un pequeño agente que le acompaña al estudiante, y el estudiante va interactuando con este chatbot. Y con este chatbot puede ir desarrollando retos dentro de estos entornos gamificados. Entonces, donde son estos entornos donde hay una realidad, estos entornos híbridos, donde hay realidad aumentada, hay esta realidad virtual y la incorporación de inteligencia artificial de estos chatbots, ¿sí? Y y también otra línea es esta gamificación en educación superior y posgrados, donde pues se analizan tensiones entre rigor académico, evaluación y juego, así como un impacto en la formación profesional y docentes. Finalmente considero
estratégica la investigación sobre diseño y evaluación de experiencias gamificadas, incluyendo modelos, marcos metodológicos, rúbricas y evidencias de calidad. Sin criterios claros de evaluación, la gamificación corre el riesgo de quedarse en estas experiencias anécdotas, ¿sí? Entonces, por ahí son algunas de las líneas donde se abren para investigación. Hay una gran cantidad de líneas, como se menciona, Janio, en el tema de la gamificación, y como toda tecnología y aplicaciones de tecnología, pues mientras más se desarrolle la tecnología, más aplicaciones y más líneas de investigación se irán abriendo y se irán buscando las formas de validar científicamente este impacto de la gamificación. Quizás brevemente nos puedes indicar cómo se puede validar la gamificación y adicionalmente, ¿qué oportunidades hay para los jóvenes investigadores dentro de este ámbito? Sí, un poco hemos analizado las ventajas, también un poco de los retos que está en gamificación. Incluso, pues podríamos ver un aspecto de desventajas que esto puede generar también frustración cuando algún estudiante se encuentra con algún reto dentro de un escape room, por ejemplo, y no pueda resolverlo. Y esto en lugar de ser motivante porque el tiempo se acaba y todo puede ser eh, frustrante, puede ser desesperante para el estudiante. Entonces, ahí viene justamente cómo se mide el impacto de la gamificación. Se valida científicamente. Cuando se le estudia con rigurosidad metodológica, claridad conceptual y coherencia entre diseño, implementación y evaluación, es decir, en todas las etapas de la metodología Game Thinking pensando en el juego. Entonces, en primer lugar, es clave definir qué se quiere medir, ¿sí? La motivación, la interacción o el aprendizaje, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, el compromiso, experiencia de usuario o también el conocimiento en sí. A nivel metodológico se utilizan diseños experimentales y cuasi experimentales, como el que les acababa de hablar del pre y post-test, ¿sí? También enfoques mixtos donde permitan observar, ¿no? Los observacionales permitan observar cómo es el comportamiento de los estudiantes, de los jugadores en estos entornos. Y la otra, pues, ir registrando a lo mejor tiempos de respuestas o algunos datos numéricos. Y entonces esto, a su vez, con estos métodos mixtos, cualitativo y cuantitativo, podríamos explicar mejor el fenómeno. También utilizar instrumentos validados. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos aplicar test, como test psicológicos o test de conocimiento que ya están validados. Entonces ahí se confirman estas evidencias. Y hoy con la inteligencia artificial y ciencia de datos, la analítica del aprendizaje. Como en estas plataformas se registra tiempo, acciones, clics, puntos. Entonces se puede hacer una analítica del aprendizaje para poder evidenciar y dar respuesta a estas métricas que nos ponemos. Finalmente, la validación científica exige replicabilidad y contextualización. Entonces, una experiencia gamificada no es universal, debe estar replicada en o debe permitir que se replique en diferentes contextos. Y esas son oportunidades para nuestros jóvenes, para que no se pongan en el rol de jugadores, sino en el rol también de aportar a estas estrategias, de investigar un poco más y con las habilidades que hoy tienen del uso de la tecnología, crear estos entornos, y estas experiencias de aprendizaje. Excelente cómo nos cuentas cómo se puede ir validando el proceso de la gamificación. De hecho, resulta interesante el proceso de experimentación que nos permitiría validar los diferentes experimentos que se pueden ir planteando y de esta manera considerar luego poderlos aplicar de forma masiva. Janio, ahora vamos a un tema un poco quizás personal. Tú gestionas ahora
dos partes, la tuya propia de investigador científico y la otra de autoridad universitaria. ¿Cómo puedes ahora equilibrar la investigación con la gestión universitaria? Bueno, realmente, pues es otro mundo esta parte de la gestión em, a nivel de la universidad. Pues realmente esto ya un poco cambia este paradigma de juego. Tampoco ya no es un juego serio, sino que pues es otro aspecto donde hay muchas responsabilidades. Primero al nivel de investigación, donde pues nace la curiosidad, las preguntas, se plantea y uno comienza a experimentar con los colegas, con los estudiantes, con investigadores internacionales. Ahora, a nivel y como autoridad, pues el reto se viene por ahí. Hablando de retos también, gamificación. El reto es esas experiencias, ese conocimiento, poderlo compartir para que mis colegas, docentes de la universidad puedan llevar a sus aulas estas tecnologías emergentes, gamificación, tecnología, inteligencia artificial y todo esto, pero ya desde con otros instrumentos a través de políticas, también a través de reglamentos donde pues ahí cómo poder orientar el uso ético de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces ahí ya viene un campo de la decisión estratégica y ética. Entonces, es entender la gestión como un espacio que también puede producir conocimiento. Muchos de los problemas que se abordan desde la rectoría, ah, como la calidad, innovación curricular, transformación digital, incluso son en sí mismos objetos legítimos de investigación. Cuando la gestión se conecta con estas preguntas académicas, deja de competir la investigación y pasa a ser algo complementario. Entonces, y en segundo lugar, el equilibrio exige priorizar y proteger tiempos. No se investiga cuando sobra tiempo, se investiga cuando la institución reconoce que la producción de conocimiento es parte del liderazgo académico. Esto implica seleccionar proyectos viables con impacto real y articularlos con equipos consolidados. Ahora me toca pensar en cómo conectar la academia con la empresa, con la industria, con los gobiernos y que esta investigación pues tenga un propósito pues y de soluciones al entorno real, ¿sí? A pasar de este entorno ficticio de juego donde había estos mundos imaginarios de tratar de salvar al mundo, ahora se convierten en reales. Tenemos estos retos donde a través del conocimiento tenemos que construir un mundo y una sociedad mejor. Bueno, Janio, en realidad el tiempo siempre en los medios es bastante corto. Sin embargo, quisiera recalcar que tú, Janio, en el año anterior recibiste en la categoría de trayectoria profesional un premio muy importante por parte de IEEE Ecuador, justamente reconociendo esta trayectoria de investigación, esta trayectoria de gestor académico, esta trayectoria de líder dentro de la academia ecuatoriana y dentro de la investigación ecuatoriana, que es un galardón, un premio muy importante en realidad y que reconoce tu actividad como docente, líder y ahora como rector de la Universidad de América. En este aspecto, Janio, quisiera que nos dejes un mensaje final para quienes les gusta investigar, liderar y dentro del ámbito de la gamificación, la investigación y la educación. Muchas gracias, Jairo, por recordarme de este reconocimiento. Y yo creo que este reconocimiento de IEEE ha sido, pues, un premio a la constancia, perseverancia, porque es un premio a la trayectoria profesional. Y realmente es que cuando yo estuve en la universidad de muy joven,
y en el área de tecnologías conocí al Instituto de Ingenierías Eléctricas y Electrónicas IEEE, y es donde fui como estudiante y vi que había muchas oportunidades de becas, de charlas, de viajar, y eso me motivó a seguir cada año. Hasta cuando llegué a ser profesor, también creé una rama estudiantil en la universidad. Entonces, y motivaba a los estudiantes, íbamos a concursos, escribíamos artículos científicos. Y ya cuando llegué, pues, a la parte de gestión, de vicerrector de investigación, también motivaba a mis investigadores porque, yo qué sé, hay reducción de pagos de los artículos, hay oportunidades de congresos, también revistas académicas y científicas muy importantes donde publicar. Y creo que el pasar por todos estos caminos, creo que IEEE pues los tomó en cuenta y me dio este reconocimiento. Y les cuento esto porque el mensaje que les quiero dejar es de que pues sean constantes, perseverantes en el objetivo que ustedes se plantean. En lo que hagan, si es educar, si es investigar. Y esta perseverancia, este esfuerzo que se hace a día, les va a permitir conocer cada vez más de este campo y a su vez dejar una huella que trasciende y trasciende con logros, reconocimientos. eh, pues ese es mi mensaje a ustedes jóvenes. Llegamos al final de este episodio y recordamos que este fue el primer episodio de la cuarta temporada de Tech Talk. Gracias, Yanio, por compartir tu conocimiento y tu visión en este primer programa de la cuarta temporada. Gracias, Jairo, por esta invitación. Me siento muy honrado nuevamente, como lo dije, por conversar de este tema y ojalá haya oportunidad. Felicitarte por esta nueva temporada y desearte lo mejor, pues, con nuevos invitados. Gracias, Yanio. Pues nosotros nos encontramos realmente honrados de tu presencia en este programa y les pedimos a nuestros amigos que nos sigan en GM7 Digital, descarguen su aplicación móvil, síguenos en TikTok, Instagram, X, TikTok y YouTube. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión, y esto fue Tech Talk. Nos escuchamos el próximo episodio.